iniciado Tu Tiempo de Sesión, el podcast donde tus vivencias tendrán otro sentido. Soy Javier Santana y me acompaña Gerardo Boca. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, Javier, hola, ¿cómo estás tú? Muy bien. Bien, estoy bien, ansioso, ya un poquito apenado por el pequeño retraso que tuvimos con los videos, pero es que de verdad, si ustedes supieran la poca coordinación que podemos tener ahorita con los tiempos, entonces no hay chance de encontrarnos para grabar, pero ya lo estamos haciendo para que estén tranquilos. Así es, creo que un punto importante que podemos rescatar precisamente de esta parte es que aunque sucedan situaciones que a lo mejor no están en tu control, debes de tratar de seguir siempre con tus proyectos o sobre todo con tus ideales y buscarte la forma de hacerlos. A lo mejor por tiempos o por situaciones pues puede ser que no se acople, pero no desistas, siempre trata, inténtalo y pues vuelve a hacerlo. Sí, no hay mucho tiempo, pero estamos comprometidos. Así estamos. Muy bien. El tema de hoy, como ya lo vieron en el título del video, es Estoy loco. Pero no se preocupen, no vamos aquí a descubrir si estamos locos ni a decirles si están locos o no. Más bien vamos a ver las diferencias entre lo que es la psiquiatría y la psicología, pero de una manera muy leve. Tampoco vamos a dar ninguna clase al respecto, solamente algunos datos para que ustedes puedan identificar de qué se encarga una rama y de qué se encarga otra rama. Es correcto, vamos a hablar un poquito de ciertamente las dos áreas, solamente que, pues bueno, a grosso modo, porque obviamente para hablar solamente de psiquiatría o de psicología, pues sí se ocupa mucho tiempo, sobre todo si hablamos ya de padecimientos mentales. Sí, pues aparte son carreras completas, ¿verdad? Así es posible que en un capítulo de unos minutos se vea todo eso. Así es. Bien, tengo muchas dudas y espero que podamos aclararlas. Claro, sí. Muy bien, de entrada la palabra loco. Yo recuerdo que cuando estábamos planeando los temas del video, yo te sugerí este tema o el nombre de este tema, inmediatamente me paraste y me dijiste, no es loco. Entonces podemos hablar un poquito de eso, cuál es el término correcto para referirnos a este concepto, ¿sí? No usar locura o médicamente no usarlo, ¿cómo se llamaría? Correctamente, el término no es locura o no es loco, se dejó de usar en el siglo XIX, a finales del siglo XIX cambió este término. El término correcto es enfermedad mental o alguien que tiene un trastorno mental, porque hablamos precisamente de esto, de una composición biológica que es lo que produce un trastorno mental. Entonces, el término como tal, loco, no se debe de usar. Yo sé que algunas veces todavía se utiliza en contextos sociales, pero no es correcto. Muy bien, ya en el capítulo pasado vimos cómo tengo que sentirme yo para ya poder asistir a una terapia o con el psicólogo. Bien, llego yo al psicólogo, ¿de qué va a ser exactamente el psicólogo o qué es lo que va a buscar hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a tratar de hacer o de componer o de reparar? Si yo me siento mal, ¿qué es lo que va a hacer el psicólogo? Bueno, principalmente una de las diferencias principales entre una rama y otra, precisamente es la situación por la que tú llegas a consulta. ¿Sí? En este caso, los psicólogos lo que trabajamos son los medios, pues tu medio social, tus emociones, tu conducta, tus sentimientos, tus vivencias como tal, siempre y cuando no estén comprometidos ya con un delirio o con una situación que ya excede los límites naturales de la persona. Okay. El psicólogo tiene esta habilidad de identificar cuando es un delirio, como lo llamaste, o cuando es otra situación. Así es, nuestro entrenamiento precisamente como psicólogos clínicos o como terapeutas nos permite identificar cuando una persona ya está rayando en una situación de una enfermedad mental, cuando ya no es algo más simple y que tiene que trabajarse de manera psiquiátrica para poderlo bajar a un nivel estándar, a un nivel emocional en el que se puede manejar. Ok, principalmente, ¿cómo? O sea, el psicólogo lo identifica y luego ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue después de eso? Ok, bueno, el psicólogo lo que hace precisamente, bueno, si vemos que un paciente ya tiene cierto deterioro mental o ya tiene ciertos declives en sus facultades mentales, lo que hacemos es referirlo con otro profesionista, que en este caso es un psiquiatra, y esta persona, a su vez, ya trabaja de manera médica. Esa es una de las principales diferencias. Un psicólogo clínico no te va a poder medicar.
Un psiquiatra tiene una preparación y obviamente un entrenamiento para poder identificar tu trastorno mental y darte una medicación que ayude a nivelar tu cerebro, o ayude a nivelar tu transmisión neurológica para contener o de ciertamente estandarizar un poquito tu funcionamiento. El psicólogo no atiende enfermedades mentales. No las atiende. Lo hacemos como tal en conjunto con un psiquiatra una vez que la persona ha trabajado médicamente, es decir, ha tomado su medicamento y obviamente ha bajado sus niveles, puede ser de ansiedad, de estrés, de delirio o de cierta situación que esté viviendo como tal. Entonces sí, ya lo podemos trabajar, porque si tú como psicólogo trabajas con alguien que no está medicado, pues todo el tiempo va a estar en altibajos emocionales y obviamente va a estar en una constante euforia, si es que estamos hablando a lo mejor de un bipolar o una situación como un esquizofrénico que tiene sus delirios tanto auditivos como visuales. Entonces, si no tiene una medicación, ¿cómo vas a trabajar con él? Porque no está en la realidad. Esta persona, que eso es una de las cosas también importantes, una persona con un trastorno mental muchas veces no está en un foco real. Entonces está trabajando con su trastorno, o su mente está trabajando con su trastorno, no con su real, con su contexto real. Ok. Entonces tenemos ahí un poquito de mala información porque usualmente decimos, no, eres un bipolar, ve al psicólogo. O tienes problemas, ve al psicólogo. Así es. Y realmente el psicólogo no puede tratar tanto estos problemas. O sea, sí identificarlos, pero realmente no es el tratamiento que debe dar. Sí, no es como tal nuestra base de línea. Sí los trabajamos, como te comentaba, ya una vez que tienen su medicación adecuada y que la persona ya ha bajado sus niveles de situación de trastorno, entonces ya podemos trabajar porque ya la persona está más centrada, por así decirlo. Y ya puedes trabajar las cuestiones emocionales, conductuales, de situaciones de vida, su contexto social como persona y darle un mejor, un tratamiento obviamente con las dos ramas y que sea obviamente un tratamiento mucho más complejo. Pero como ya yo puedo llegar directamente al psiquiatra de atiéndame, estoy loco, o primero es con el psicólogo, o cómo es este proceso. En cuestión de cuándo llegar a uno u otro, tiene que ver también con la identificación. Muchas veces este tipo de personas, en el caso de las personas que tienen un trastorno mental o una enfermedad mental, no son tan conscientes de que les está sucediendo esto. Algunos sí empiezan a detectar ciertos patrones o situaciones de que por ejemplo, veo cosas o escucho cosas, pero normalmente no son tan conscientes. Entonces, la mayoría de las personas que tienen un trastorno mental son llevados por por familiares. Okay. Son pocos las personas que sí llegan a detectar que ya no me siento tan bien, siento que estoy viendo cosas y las personas que están a mi alrededor no las están viendo. Entonces, pues de aquí algo está mal y por sí mismos sí pueden acudir a lo que es un psiquiátrico o con un psiquiatra y ahora sí saben qué es, pues es que estaba pasando esta situación o mi estrés es demasiado o tengo demasiado miedo por los virus y estoy encerrado en mi casa, que normalmente ahorita en esta cuestión de pandemia este tipo de padecimientos son los que más se han elevado. La cuestión de la paranoia a la enfermedad, a los virus, pues ha sido un incremento. Muy bien. Preguntaba más nada porque no es un proceso a fuerza, o sea, no tengo que ir precisamente primero con el psicólogo y él me lleva al psiquiatra. Puedo ir directamente con el psiquiatra si yo me siento mal. Así es, puedes ir tú directamente o puede acompañarte o llevarte si están viendo que hay una situación ya que rebasa la normalidad. Entonces, normalidad que hablamos de una situación en la que pues, sí ya es un deterioro, ¿verdad? Entonces, esa es la parte en la que es la diferencia. Una diferencia básica para ser más concisos. Un psicólogo es alguien que estudia una licenciatura, que trabaja, la aborda durante 4 años y medio más o menos, y añadido a esto hace una especialidad, puede ser diplomados, puede ser maestría, puede ser un posgrado, que le da el enfoque y entrenamiento psicológico o clínico para tratar o abordar terapéuticamente. Okay. Y por la diferencia, en este caso, el psiquiatra es una persona que estudia la carrera de medicina y hace una especialidad en enfermedades mentales. Como el doctor del cerebro. Así es, por así decirlo, es un doctor de la mente, porque es lo que trabaja, precisamente esta composición biológica, le llamamos biológico a lo que es natural, a nuestro órgano como tal, que es el cerebro.
Entonces, esta persona estudió una carrera como tal, como te comento, de medicina, y entonces se especializó precisamente en estos deterioros o en estas situaciones mentales. Entonces no es estoy poquito loco, voy al psicólogo, estoy muy loco, voy al psiquiatra. No, tiene que ver con un grado de, como te decía, y no es una palabra correcta, locura. Okay, sí, perdón. Muy bien. El psiquiatra te receta. Entonces, si el psicólogo por ahí te dice, no, mira, te recomiendo unas pastillitas para que puedas dormir mejor, ¿ya está mal o cómo se...? Respetando como que la preparación de cada terapeuta maneja su propio, pues así que su propia técnica, sus propias estrategias, más sin embargo, correctamente un psicólogo no puede medicar porque no tenemos esta parte de, para empezar, un entrenamiento, segundo, una licencia. El doctor tiene precisamente esta parte de una licencia para poder medicar. Claro. Yo no estoy viendo de la cuestión legal. Si yo no tuviera la licencia, aunque supiera que te va a hacer bien, no te lo... Así es, porque está en juego pues, precisamente tu licencia, o en este caso nuestra cédula como psicólogos, para trabajar. Y si estás haciendo una medicación no correcta o que no es una dosis que a la persona le pueda ayudar, pues puedes perjudicarlo muchísimo más y ya hablamos. Sí, y aparte que no sabes, si tú no estudiaste nada de medicina, ¿cómo vas a saber qué medicina le va a hacer bien a alguien? Claro que no. A lo mejor podemos saber porque tenemos ciertos indicios o indicadores. Nosotros como terapeutas, en nuestra preparación, en la mayoría de las escuelas, universidades en las que nosotros estudiamos, llevamos ciertas materias que son farmacología. Okay. Entonces vemos el funcionamiento de cómo un fármaco te puede ayudar o beneficiar, o de ciertamente tener cierto indicador de cómo trabaja este fármaco. Pero no para recetarlo, sino para usar. Para entender, por ejemplo, una persona te puede llegar y decir que yo me estoy tomando este medicamento y este medicamento le está generando cierta conducta desadaptada. Y no es precisamente que tenga un trastorno mental como tal, sino el medicamento que está haciendo una función no adecuada y está provocando que tengas ciertas conductas o a lo mejor ciertas emociones en un poco desequilibradas. Sí, entiendo. Pero tú como psicólogo ves que llega tu paciente o a quien estás atendiendo y te dice que no puede dormir y demás, y tú ya sabes que hay unas pastillas naturales bien buenas para dormir, ¿qué tal si te las tomas? Ahí estarías entrando en algo bueno o algo malo. Si es algo natural, no es algo que hablamos de un cambio, en este caso en la química cerebral. Entonces puedes decirle, mira, hay unas pastillas que en este caso son hechas a base de alcohol. Sí, está bien, sí lo harías, sí. Normalmente sí lo puedes mencionar si tú conoces cómo es el funcionamiento del fármaco. Como recomendación. Pero tú no lo estás recetando. Tú solamente le estás recomendando. No le vas a decir, te vas a tomar esta pastilla todos los días en la noche y vas a ver. Una recomendación. Es una recomendación en lo que funciona obviamente a tu bagaje, que obviamente has visto cómo funciona ese medicamento. Difícilmente tú a recomendar algo que tú no conoces o algo que tú a lo mejor tampoco has probado. Pero algo natural, o sea, no debes decir, no, tómate las apenas son buenísimas para dormir. Pues no. Así es, porque ya no es una cuestión médica como tal de tu área. Okay. No tomen apenas para dormir, por cierto. Muy bien, y en la parte ya... Te voy a hablar ya como una persona que nunca ha ido ni al psicólogo ni al psiquiatra. Estas terapias de choques eléctricos y que te tienen con los ojos abiertos viendo para persuadirte de algo, o que te tienen amarrado para ponerte lo hace el psiquiatra. Esto lo ves en las películas, en las series, en ciertos documentales. Sí existió, sí, muchas de estas técnicas y abordamientos psiquiátricos sí existieron, pero estamos hablando de hace muchos años en donde ya dejaron de hacerse precisamente por la cuestión de derechos humanos, en donde no era algo viable y era algo más torturante. ¿Sí tenía un efecto positivo? O sea, ¿sí funcionaban? Hablamos de años en los que todavía no se conocía tanto cómo estaba el funcionamiento, no había tanta innovación en el uso de medicamentos. 1800, 1900. Estamos hablando de muchos siglos atrás, precisamente, donde esa era la manera en la que ellos, como psiquiatras, o en este caso como médicos, trataban de entender un poco el funcionamiento cerebral y trataban de entender cómo modificarlo. Actualmente existen muchos más abordamientos, existen muchas más técnicas, existe un entrenamiento mucho más adecuado
para trabajar precisamente este tipo de situaciones. O sea, fue el echando a perder se aprende de la psiquiatría. Pues definitivamente muchas cosas así las hacemos. Aprendemos en base a ensayo y error, prueba y error. Tenemos que hacer algunas cosas, o tenemos en este caso el lado científico, pues tiene que aprender de sí mismo y hacer y intentar y hacer técnicas diferentes. Sí, pues te aseguro que también no es lo mismo prueba y error haciendo un crucigrama que prueba y error dándole choques eléctricos a alguien para cambiar su conducta. Así es, pero es la manera en la que ellos podían entender un poquito y podían trabajar con eso. Además estaban aprendiendo, o sea, eran unos tiempos o hace muchísimos siglos cuando la medicina ni siquiera era una palabra. Le llegaba alguien y decía, yo soy doctor y bueno, está bien, cúrame. Más que nada, ni siquiera entendían ese tipo de trastornos o padecimientos. Simplemente entendían que algo estaba mal, pero precisamente no entendían cómo estaba la composición cerebral. En este caso hablamos de una química cerebral, que es una cuestión, es un término correcto, en donde nuestro cerebro precisamente tiene esta conexión, esta transmisión de información, y cuando hay una falla biológica, o en este caso neurológica, pues ahí es como un cortocircuito, y precisamente eso es lo que ellos estaban tratando de entender. Muy bien, y me quedaron muchas más dudas. Actualmente ya no hay esos tratamientos, seguro. Desgraciadamente, todavía algunas personas en algunos lugares llegan a utilizar. No es correcto, al menos yo hablo aquí en México, no existe como tal una terapia de esta manera que sea legalmente correcta. Ni efectiva. No, ni efectiva. Ok, entonces si yo voy al psiquiatra y veo que ya me están preparando la silla eléctrica, o sea, no es el caso. Bueno, silla eléctrica no la vas a ver en un psiquiatra, la vas a ver en una casa. Ok, si me están preparando ya esos lugares para amarrarme y empezar a aplicarme, sí, o sea, donde me... Es que sucede una cosa, estamos muy familiarizados con la cuestión cinematográfica. Sí, yo voy al psiquiatra y lo que me imagino es eso, o sea, me van a sentar a una silla, me van a amarrar, me van a poner un bozal y... No es así. No es así. Y si llego y es así, o sea, no es... No va a ser así, definitivamente. Definitivamente es difícil que un psiquiatra se exponga a hacer este tipo de técnicas, porque sabemos, como profesionistas, que no está permitido y que legalmente no es correcto, y obviamente tampoco tiene ningún beneficio. Se trabaja mediante medicamentos y ciertos abordamientos que en conjunto, como te comentaba, tanto psiquiatra como psicólogo trabajamos de forma alternada para poder darle un mejor rendimiento o una mejor estrategia pues sí, en este caso de salud al paciente. Entonces, todo lo que la gente quiere saber sobre el psiquiatra, nada que ver. Sí. Realmente la idea que tenemos es esa, lo que vemos en la tele. Desgraciadamente como que tenemos muy poco conocimiento y muchas veces pues, tampoco queremos como que adentrarnos más, porque creemos que a lo mejor me van a decir que ya estoy loco porque estoy viendo acerca de psiquiatría. No tiene nada que ver. La cuestión es, pues obviamente, adentrarte, investigar. En internet hay un mundo de información, incluso hay videos, incluso hay blogs de psiquiatras en donde te hablan precisamente de cómo es un tratamiento psiquiátrico. No es como los vemos muchas veces en la televisión. La televisión siempre es un medio fantasioso. Entonces van a aumentar porque lo que quieren es tu emoción. Una película lo que hace es trabajar con tus emociones, trabajar con tus sentimientos y obviamente con tu contexto. Y obviamente van a aumentar las situaciones para que te cause precisamente este sobresalto. Pero muchas veces, en este caso, es perjudicial porque generamos cierta resistencia y, ¿no? Como dices, es que yo me imagino que me voy a poner la silla eléctrica y pues no es así. Ok, muy bien. Hay algunos trastornos, no sé cómo llamarlo. Se llaman trastornos mentales. Muy bien, que quizá yo crea que ya necesito medicina, que necesito tratamiento para eliminarlo de una vez, pero pudiera ser que no sea un trastorno como tal, que más bien sea como una conducta o algo así. ¿Eso lo puedes tratar? Ok, sí. Ya se da como que, bueno, entiendo hacia dónde vas. Como ciertos rasgos. Aquí hablamos de rasgos, que también es un poquito de información que más adelante vamos a ver en otros capítulos, pero existe una diferencia principal entre un rasgo de personalidad y un trastorno psiquiátrico o un trastorno mental.
Podemos tener rasgos. Muchas personas somos obsesivas en ciertos aspectos. No quiere decir Así es. No quiere decir que tengas un trastorno. No quiere decir que tengas un trastorno, simplemente es una cualidad de tu persona que es de esta manera. A lo mejor algunas personas nos deprimimos fácilmente, pero no tiene que ver con que ya tengas un trastorno depresivo mayor. Un trastorno depresivo mayor tiene que, obviamente, trabajar ciertos indicadores, o hacemos como un checklist en donde tiene ciertos indicadores para entender que esto ya es un trastorno depresivo mayor. Un trastorno depresivo mayor, como para que un poquito que comprendan, es cuando ya tienes una situación en la que ya tiene 1 o 2 años trabajando con este tipo de situaciones, con esos más que altibajos, con esta depresión, con estos síntomas de emociones bajas, con esta tristeza, en donde ya no te levantas, ya no te cambias, ya no quieres hacer nada, ya se fue prácticamente todo tu sentimiento por continuar. Entonces ya hablamos de una depresión mayor, que en este caso ya necesita obviamente una medicación, porque el cerebro ya estuvo sometido a este nivel de emoción durante mucho tiempo. Entonces el cerebro ya se acostumbró a que está así. No es que lo acostumbramos, sino es que se acostumbró porque nuestra química cambia un poco con esta parte de nuestros neurotransmisores, y entonces pues ya necesitas una medicación para poder nivelar esa parte y volver otra vez a la normalidad, o en este caso a trabajar la situación por la cual llegaste a esta depresión. Ok, hablas de los rasgos, son rasgos que cada quien tiene. Así es que todos tenemos. O sea, no porque mi hermano acomoda los billetes por cantidades en la cartera quiere decir que tiene un trastorno. Simplemente es un rasgo. Se convierte en un trastorno. Que es justo lo comentábamos en el capítulo pasado. Si no lo han visto, por favor, véanlo. Es el capítulo 1, en donde trabajamos precisamente, abordamos un poquito este tema, en donde ya te impide continuar con la vida cotidiana. Ese es uno de los principales indicadores donde ya hay un trastorno mental, en donde te afectan muchas más áreas de tu vida. Igual también cuando vas al psicólogo pasa lo mismo. O sea, hay una situación que te está doliendo, o a lo mejor una situación que te está causando un poco de conflicto o un poco de problema para continuar, pero no hablamos de algo como una cuestión. En este caso, con psiquiatría hablamos de enfermedades muy básicas. Esquizofrenia, bipolaridad, hablamos de depresión mayor, hablamos de una crisis de ansiedad muy fuerte, de un celópata, que en este caso es la persona que tiene celos patológicos, celos posesivos intensos. Definitivamente vamos a hablar en algún capítulo sobre lo que son los celos patológicos y los celos pues, que normalmente se siente la persona, y ya vamos a ver si es correcto o no es correcto. Ok, y los rasgos como tal, ¿son buenos? O sea, ¿se pueden quedar así, no hay ningún problema? ¿O igual hay que cambiarlos? ¿O todo depende de cómo te sientes? Depende de cómo te vayas sintiendo. Pues depende de cómo estás manejándolos. Si es un rasgo que ya es demasiado constante y demasiado fuerte, que ya no nada más es como acomodar los billetes, es que la ropa y es que la comida, pero es que aparte, si me lo mueven, yo exploto y yo no sé qué hacer y me genera ansiedad y, o sea, me pongo mal. Ya hablamos de que ya no solamente son rasgos, ya esto ya está brincando a lo mejor a una patología. Porque, o sea, no es, ok, bueno, es una cuestión que te gusta a lo mejor hacer así, pero que la persona que está contigo, la persona que te movió, lo veas como un ataque, entonces ya estamos hablando de, precisamente, algo que está ya rebasando el rasgo de personalidad y se convierte ya en una patología. Okay. ¿Existe algún tipo de comunicación o como un equipo que se haga entre los psicólogos y los psiquiatras, o es definitivamente no? Yo psicólogo voy a tratar de curarte yo con lo que yo sé antes de referirte al psiquiatra. O el psiquiatra dice, no, ¿sabes qué? Para acá es un psicólogo, no, ven conmigo el psiquiatra. ¿O cómo funciona esta? No, claro, es una... O sea, ¿se creen mejores unos que otros? ¿O hay algún tipo de competencia? ¿O tiene que ver con más profesionalismo? ¿O cómo funciona? No tiene nada que ver con una competencia. En este caso somos profesionistas que trabajamos precisamente de la mano. El psiquiatra, también de las cosas que hay diferencias es que el psiquiatra normalmente no da este tipo de terapia o este abordamiento, porque él conoce la cuestión biológica o la cuestión física, que es lo que cambia, pero no hace un abordamiento terapéutico. Es decir, las sesiones y todo lo que trabajamos nosotros. Una de las diferencias también principales
es el tiempo. En una cita de un psicólogo vas a trabajar un tiempo de unos 45 minutos, 50 minutos, a veces hasta una hora, dependiendo del motivo de consulta. Y un psiquiatra solamente te va a ver 35 minutos. Es una consulta como cuando vas al médico. Así es, porque va a ver la situación que está sucediendo y, ok, bueno, estos medicamentos te van a ayudar. Y es lo que te dice cómo tomarlos, te explica un poquito a lo mejor de cómo va a funcionar el medicamento, cómo te vas a sentir tal vez. Y es lo único que trabaja. ¿Y el psiquiatra tiene también esta cualidad o puede tener la apertura de decir, sabes qué, yo te recomiendo mejor que vayas a un psicólogo? Sí, claro. Te puedo dar medicamento, pero esto lo vas a ver mejor con un psicólogo. Sí, claro, porque a final de cuentas, el psiquiatra, sí su función es a lo mejor medicar, pero su función principal es entender qué está pasando. Bien. Diagnosticar. El diagnóstico es lo principal que hace un psiquiatra, que igual también lo trabajamos los psicólogos, pero el diagnóstico que hacemos inicialmente, ahí precisamente, ok, bueno, te das cuenta como psiquiatra, ok, bueno, sí tienes ciertos problemas, pero no necesitas una medicación. Okay. O sea, es algo que tú puedes trabajar en una consulta privada, en una consultoría con un psicólogo, manejarlo, aprender estrategias, aprender técnicas y bajar la situación que está sucediendo. Muy bien. ¿Tiene algo de malo? Yo que ya decidí ir cerrando un poquito ya el tema. Sí, las claro. diferencias creo que ya está un poquito claro. Sí. Bueno, al menos a mí me quedó un poquito claro. No vamos aquí a aprender ni a enseñar a ser expertos en diferenciar, sino que más bien puedan diferenciar rápidamente. Un poquito del tema del inicio, de las primeras impresiones. ¿Sería normal entonces que yo en mis primeras sesiones, o lo primero que yo pienso al decidir llegar a terapia es, ok, prepárate porque te van a decir que estás loco? Prepárate porque el psicólogo ya se va a dar cuenta que, o sea, es normal que yo tenga esa primera... Sí, claro. Esto lo hablamos como unas expectativas, o en este caso como los tabús. Justo, sí. Los tabús o un poquito los estigmas que tenemos acerca de todo esto, de lo que es precisamente el área de salud mental, en donde creemos que porque ya vamos con un psiquiatra, no es que ya estamos mal de la cabeza, súper mal, ¿no? A lo mejor sí está pasando una situación, pero que está a tiempo de poderse mediar o poderse... Si es una situación como un trastorno esquizofrénico, no se cura, pero sí se controla. Una bipolaridad tampoco se cura, solo se controla. Y hay situaciones emocionales que perfectamente tú puedes trabajar y curar perfectamente. Lo mejor sería no tener ninguna expectativa. O sea, tener la expectativa de que me va a ir bien. Porque independientemente de que tengas un problema o no, supongo, la terapia te va a hacer bien. O sea, si descubres que no tienes ningún problema, está todo bien. Y si descubres que tienes un problema, pues también está todo bien porque estás en el lugar adecuado. Claro. Una de las principales cosas que tal vez debemos recordar es que, como dices, es que a lo mejor no estás bien, no tienes nada mal. Pues también la terapia precisamente es para eso. Porque yo quiero mejorar ciertas cosas. A lo mejor no es que tenga un conflicto o una situación complicada, pero me doy cuenta que tal vez no trabajé de cierta manera o no reaccioné de una manera adecuada a cómo me habló mi jefe, o a lo mejor a cómo pues es que yo lo sentí muy golpeada la forma en que me habló mi hermano, y no tiene que ver así, o sea, simplemente es tu percepción, y precisamente en terapia entendemos este tipo de situaciones. Que no te va a pasar nada malo, o sea, la expectativa debe ser siempre positiva. A final de cuentas es complicado, como humanos siempre vemos expectativas, siempre hacemos expectativas, porque lo que no conocemos nos causa mucha incertidumbre, nos causa también de cierta manera un poquito de miedo, entonces genera ciertas expectativas. Lo ideal es que vayas con la idea de que es algo que te va a beneficiar, sí, como dices, es algo que nos va a beneficiar, porque ir a consulta, o en este caso ir a terapia, nos beneficia incluso en cosas que ni siquiera creíamos que teníamos o ni siquiera le habíamos puesto atención. Muchas veces cuando llegas a terapia, en este caso cuando me ha tocado a mí consultar a mis pacientes, son cosas que dices, es que no me había dado cuenta de que estaba haciendo esto, no lo había entendido de esta manera, es que tal vez creo que y empiezan como que obviamente a caerte el 20, como decimos, o empiezas a entender de que, sí es cierto, sí, yo hice esto y no era correcto, o aguanté esto, soporté esto y no debía de hacerlo, pero entender también por qué lo soportaste, por qué pasó, por qué lo permitiste muchas veces. Muy bien. Pudiera ser también que realmente no necesites
o no tengas ningún problema, sino nada más hablar y escucharte y que alguien ajeno a todo te diga qué está pasando. O sea, al final de cuentas siempre va a ser algo positivo. Que vayas a una sesión es algo positivo. Así es correcto. Por cualquier lado. Sí, así es. Y pues trabajando un poquito de la mano con este tema, vamos a ver un poquito las expectativas que como personas tenemos, que ya empezamos a hablar un poquito de este tema, las expectativas que manejamos antes de ir a terapia, antes de ir. Para cerrar ya un poquito el tema, igual como no me había dado miedo ir al psicólogo, mucho menos al psiquiatra, o sea, es un médico y no va a pasar nada, no voy a llegar y no me van a poner camisa de fuerza, ni me van a enclaustrar, o sí. Depende no es que te pongan camisa de fuerza, depende de la situación del trastorno mental con el que esté pasando. Si está obviamente en una situación eufórica y agresiva, no es por una cuestión mala. El hecho de que te ponga una camisa de fuerza no es algo malo, es algo para que tú no te agredas o no agredas a la persona que esté junto a ti. Pero hablamos de un caso extremo, o sea... Que sí los hay. Ajá, sí, claro. Sí los hay. Sí, hay casos de las películas. No, eso sí existe. Sí existen las camisas de fuerza, sí existen más que nada los que son, en este caso los te internas en un psiquiátrico, en lo que obviamente te internas con la finalidad de que tus médicos, en este caso el personal del psiquiátrico, esté monitoreando tu evolución. En este caso, si llegas con una cuestión en donde estás en una crisis por esa situación de trastorno mental, o sea, está eufórica la persona, o está agresiva la persona, o está precisamente desnivelada mentalmente, entonces necesita un medicamento, pero el medicamento no es milagroso, no te lo tomas, no te lo pones y ya. Sí, no es magia. O sea, no es de que en el segundo ya se te quitó, o sea, lleva su procedimiento como cualquier medicamento que ustedes tomen o que tú tomas, precisamente lleva su proceso, el organismo en adaptar el medicamento a tu cuerpo, en que hace el efecto correcto, etcétera, etcétera. Okay. Pero hablamos de casos muy específicos, o sea, no quiere decir que todo el que vaya a un psiquiatra... No, claro que no. Muy bien. ¿Perdemos alguna vez la responsabilidad nuestra? O sea, me refiero a que el estar internado es decisión mía, o es decisión de mi familia, o depende de cómo ve el psiquiatra, o cómo funciona esto. Depende muchas veces también de cómo te ve el psiquiatra, pero también cómo ve la familia. Si hay una situación en la que es que yo ya no puedo, o sea, yo ya veo que mi familiar está mal, yo ya veo que mi familiar se está aislado totalmente, o está agresivo de la nada y avienta cosas y empieza a insultar, y o sea, hablamos no nada más de un enojo, hablamos de una euforia, de algo muy grande. Pues entonces que ya dices, hey, esto ya no es normal. Entonces buscamos la ayuda y podemos incluso llevarlo forzadamente, en este caso un psiquiatra, porque necesita esa medicación. Sí, no está fuera de control. Está fuera de control precisamente, y no es algo que puedas tú manejar. Si hay personas que, como te comentaba al inicio, llegan a ver ese tipo de situaciones y dicen, ay, esto ya no está tan chido, no está tan normal, esto ya me estoy, o sea, ya estoy haciendo cosas que no hacía antes, o sintiendo cosas que no hacía antes, y veo que no está tan bien, y puede llegar directamente al psiquiatra y decir, ¿sabe qué? Quiero una consulta porque pues me está pasando esto. Porque pues ya es el quinto celular que rompo en la semana ya. Por ejemplo, o porque ya te das cuenta que comenzaste a ser demasiado agresivo, si estamos hablando a lo mejor de celos, y ya estás aislando a la persona de muchos factores. Entonces hablamos ahí también ya algo que está... que si estás así de celoso, lo último que piensas va a ser ir a... No siempre, muchas veces sí. Muchas veces cuando ya pierdes tu mundo completo, si tú perdiste a la persona que estabas amando, y esto rompe precisamente tu contexto, rompe tu situación, dices, caray, creo que pues sí, ya la regué. Normalmente te hacen ver esos tipos de situaciones, no lo ves normalmente lo ves por las terceras personas, no lo ves por ti mismo, pero sí llega a suceder también. O sea, Bella de Crepúsculo cuando perdió a Edward Cullen debió ir a un psiquiatra. Posiblemente, porque ahí hablamos pues sí, hablamos de algo que realmente la forma en cómo reaccionó, quien le gusta, por ejemplo, WandaVision, cuando ella pierde la visión, también hablamos de esta parte en la que no pudo trabajar de una manera correcta y se sumió precisamente en esta emoción de la pérdida y creó una situación alterna. Y es muy parecido a como sucede en un trastorno mental. Muy bien. Pero nosotros no somos así es una referencia tal vez para quienes... Nosotros tenemos que ir a un profesional. ¿No? Así es. Excelente, muy bien. Y ahora sí ya vamos a hablar de las expectativas. Así es. Bueno, de las expectativas que normalmente... Una de las expectativas comunes, que lo hablamos un poquito en el capítulo pasado, lo vamos a retomar, el costo.
Muchas veces creemos que este tipo de tratamientos o ese tipo de abordamientos son costosos. No todos son costosos. Sí hay en el mercado y existe obviamente psiquiatras, psicólogos que tienen diferentes precios, dependiendo obviamente cómo lo manejan, su preparación o lo que ellos brindan como tratamiento. Pero existen lugares a a muy pequeño costo o ¿Cuál costos sería el costo accesibles. que tú consideras accesible para una terapia? Para una terapia debes entender que como tal es un profesionista. Sí, claro. Y no es como voy a ir aquí a la esquina porque pues, la señora me escucha muy bien o me entiende muy bien lo que decimos. Hablamos de... Bueno, finalmente cada quien le pone el precio que sea lo que hagas. Pero para ti, tú que ya conoces esto, ya te manejas, ¿qué sería un precio accesible? Un precio accesible, hablamos de unos 300 pesos la consulta. Obviamente la consulta normalmente es por semana o por quincena, según cómo lo acomodes. Hasta hablando de lo que es psicología. Ok, sí. Psiquiatría normalmente a veces es un costo más elevado porque hablamos de un médico. ¿El seguro médico no lo cubre el psiquiatra? Algunos, ok. Algunos, si tú tienes tu servicio médico, en este caso el IMSS, el ISSSTE, etcétera, ellos tienen psicólogos e incluso ellos tienen psiquiatra. ¿El seguro también me cubre la psicología? No te la cubre, tiene su psicólogo como médico, como parte de sus especialistas. Ok. O sea, no es como que, mira, me lo va a cubrir el seguro, yo voy a ir con el psicólogo tal y él me va a pagar la consulta. No, tienen sus psicólogos en su repertorio de especialistas. Y ya tú pides una consulta. Claro, cabe aclarar que, como la mayoría saben, ese tipo de servicios sociales, que son, pues, en este caso, tu servicio social médico, tardan mucho o hay muy pocas consultas o están súper espaciadas. Entonces siempre es más recomendable, si es una situación que estás trabajando, que estás viendo y que ya quieres trabajar, ve con alguien privado, porque es obviamente alguien que tiene espacio y que tiene tiempo a corto plazo para trabajar lo que está sucediendo. 200, 300 pesos es algo accesible. Accesible. Y algo muy caro. O sea, muy caro, el psicólogo más caro. Pues existen psicólogos demasiado elevados en su costo, de 1000 y fracción, 1500 por consulta. Depende, ellos también manejan ciertos tratamientos o ciertos abordamientos especiales, como lo podemos decir, pero pues es el precio que ellos ponen en el mercado y pues... Sí, claro, y si hay gente que se los paga, o sea... Claro, adelante. Otra de los mitos o tabús también, como decías hace rato, ya lo hablamos, el que es que no, ¿cómo voy con un psiquiatra? Van a decir que estoy bien mal. Y pues a lo mejor sí lo ocupas, sí lo necesitas, no es que estés tan mal, posiblemente sí, pero es algo que te va a beneficiar de cierta manera. Igual ir al psicólogo es lo mismo, es un momento o un lugar en donde te vas a descubrir, en donde vas a entenderte, en donde vas a entender cómo has funcionado a través del tiempo o cómo has reaccionado a ciertas situaciones. Creo que estoy bien también de entender que un trastorno mental no es malo. O sea, una enfermedad mental es como tener gripa o como... Así es una enfermedad. Es una enfermedad, no es culpa tuya, no es nada malo. Se tiene que tratar como cualquier otra enfermedad. Como cualquier otra enfermedad, que tienes que darle su atención. Que si tienes cualquier situación, ok, bueno, vas con el médico. A lo mejor dices tú, la vez pasada mencionabas, no, pues es que yo me voy aquí a la tienda de la esquina, pero porque sabes que el medicamento sirve para lo que crees tener. Muchas veces eso es perjudicial porque no te vas a la raíz de qué es lo que realmente está pasando. Sí, tienes gripa, te tomas algo para los síntomas y ya se acabó, pero tienes otro gripa. Resulta que era con lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, obviamente, perjudicaste tu organismo porque no le diste la atención que necesitaba. Y el psicólogo es al revés, ellos ven la raíz. Ambos vemos la raíz, solamente que de diferente forma. Uno es médicamente, en este caso, como te comentaba, la composición cerebral, o en este caso nuestra composición neurológica, y los psicólogos, trabajamos precisamente todo un amplio de contexto social, emociones, sentimientos, sensibilidades, etcétera, etcétera. Okay, me gusta, o sea, todo es positivo. La expectativa que tenemos que tener a día de cualquier profesional es positiva. Así es. A cualquiera, hablamos de cualquier profesional, tienes que ir abierto para poder manejarte y obviamente poder trabajar de una manera más adecuada. Y como saben, durante la semana estuvimos poniendo en nuestras redes sociales que nos aportaran, nos dieran su opinión, nos dieran su opinión respecto a lo que pensaban antes de la terapia, cómo se habían sentido, si ya lo habían
tenido, si ya habían tomado la decisión de tomar consulta. Y pues bueno, nos vas a leer un poquito de este tipo de comentarios. Un poquito, no queremos que se alargue ya, además creo que ya platicamos bastantito. Una pregunta, pregunté si ya fuiste a terapia, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu primera impresión? Y nos responden ya. La verdad me sentí muy bien, di un respiro y eso que apenas fue la primera. Así es. Precisamente desde el primer momento muchas veces tenemos esta química y en este caso esta relación terapéutica y nos podemos sentir increíblemente bien desde la primera consulta porque simplemente estás hablando con alguien, lo que a veces no te prestas para hablar con las demás personas. ¿Qué otra pregunta es si sabías que hacía un psiquiatra para la diferencia? Es cuando ya se necesita medicamento. Y sí, como lo hablamos durante este capítulo, precisamente una de las funciones principales del psiquiatra es medicar a la persona o darle una medicación para poder bajar sus niveles, en este caso, de enfermedad mental y poderlo tratar en la realidad o poderle a lo mejor aumentar su emoción o aumentar su sintomatología para que esté, hablamos de depresión, para que esté un poco más estable. Okay, otra pregunta, ¿se va al psiquiatra ya cuando el psicólogo no pudo? No es así, eso es un mito, realmente no es como cuando el psicólogo no pudo, vas al psiquiatra porque tienes una situación en la que tienes que confrontar, más que nada atender médicamente. Son problemas diferentes. Así es problema, si es diferente, no es porque el psicólogo ya no pudo, sino porque tú como persona necesitas este tratamiento. Es un problema que de entrada el psicólogo no tiene que tratar, sino el psiquiatra es el que lo tiene que tratar. Puede trabajar los dos, como te comentaba, no estamos peleados, las dos ramas, pero a lo mejor necesita ya esta medicación para entonces yo como psicólogo ya poderte abordar en una estabilidad emocional y poder trabajar de una manera adecuada, porque si no es complicado, yo siempre voy a estar tratando y peleándome con el trastorno, y el trastorno no te va a permitir avanzar, porque está falto de medicación o falto del abordamiento, en este caso médico, para poder funcionar de una manera adecuada. Ok, excelente. Creo que no está bien. La pregunta es suficiente, pero al final creo que está ya bastante claro qué hace uno y qué hace el otro. Y si no está claro, si por ahí tienen alguna duda, escríbanos o búscanos, no hay absolutamente ningún problema. Nos pueden dejar sus opiniones y con esto a lo mejor les surgió alguna duda, con todo gusto yo les voy a contestar. Se les va a contestar a cada opinión o cada pregunta, a lo mejor, si dicen, es que, ¿sabes qué? Me está pasando esto, ¿crees que ya deba de ir con un psiquiatra o todavía es algo que podemos manejar dentro de la psicología? Adelante, estoy abierto, estamos abiertos para leerlos. Solo recuerden que toda consulta causa honorarios. Ahora es cierto, ahorita no se está viendo eso. Si por alguna razón las páginas de Tu Tiempo de Sesión las llevamos los dos, las vemos los dos. Pero si ustedes dicen que es que yo no quiero que Gerardo vea lo que yo estoy escribiendo, quiero que Javier lo vea, ¿dónde te pueden escribir? Me pueden encontrar como Javier Santana en todas mis redes sociales, estoy de la misma manera, en este caso en Facebook, por ahí en Instagram, aunque contesto más en lo que es el Facebook. En la página exclusiva también ahí viene mi número de teléfono, si quieren mandarme un mensaje directamente, adelante. Igual yo, o sea, si llegan a mandar algún mensaje a alguna página, es confidencial. Si yo de repente por ahí lo veo, o sea, no pasó nada. Yo, incluso como lo vemos aquí, es todo anónimo, todo confidencial. Obviamente que si es algo de un profesional, pues yo no voy a contestar, ¿verdad? Si ustedes tienen una duda muy importante, quien les va a contestar es Javier. Y si tienen alguna duda para mí, también yo puedo contestar, ¿verdad? Pero si es algo más de algún problema, el indicado es él. Y él es el que va a hacer. No tenga ninguna duda de que esto tiene algún mal manejo, ¿vale? Por favor, escríbanos a cualquiera de las redes. Estamos en Facebook como Tu Tiempo de Sesión. Estamos en Instagram como TTDS Podcast. Y, bueno, en Spotify no nos pueden escribir, pero también pueden escuchar el podcast en Spotify. También estamos como Tu Tiempo de Sesión. Escríbanos lo que ustedes gusten, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, incertidumbre o inquietud. Ahí vamos a estar, ahí está el espacio y vamos a estar pendientes, por favor. Así es, estamos abiertos a recibir todo tipo de comentarios si les gusta este contenido, si no les gusta, si hay un tema en específico que les gustaría escuchar, también estamos abiertos a opiniones, precisamente a que nos digan, ¿sabes qué? Este tema me gustaría escucharlo, entonces adelante. Como les comentaba Gerardo, precisamente nos encuentran en todas estas redes sociales, nos mandan mensajito y pues esto es todo, Tu Tiempo de Sesión ha terminado. Luego.